Buenas noches, yo soy Liz Victoria Tárraga Granilla, residente de segundo año de cirugía plástica del Hospital María Auxiliadora. Estoy realizando el posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el día de hoy vamos a hablar sobre el manejo de las úlceras por presión. Las úlceras por presión son lesiones localizadas en la piel o el tejido subyacente a la piel que están ubicadas sobre prominencias óseas, que a través de la combinación de mecanismos como la presión, las fuerzas tangenciales, las fuerzas de cizallamiento, van a generar un proceso de isquemia con consecuente necrosis. A la derecha podemos observar unas imágenes con las posiciones de decúbito dorsal, ventral y lateral típico de los pacientes y las prominencias óseas predominantes en cada posición. Entonces, lo que sucede es que, por ejemplo, en la región sacra, el tejido suprayacente a la prominencia sacra, al tener contacto con una superficie, entra en un proceso de presión donde la presión se eleva por encima de la presión capilar normal. Esto lleva a un proceso de isquemia que va a llevar a la necrosis del tejido, una consecuente ulceración y de difícil manejo y tratamiento crónico, como lo vemos día a día. Epidemiológicamente, existen prevalencias muy variables entre hospitales e incluso entre servicios de un mismo hospital. Por ejemplo, en los servicios de UCI podemos encontrar prevalencias de úlceras por presión de entre el 5 y 7%. Sin embargo, en los servicios de neurocirugía y traumatología, donde encontramos fracturas de caderas y traumatismos vértebro-medulares, podemos encontrar prevalencias de hasta un 60%. Sé que muchos de nosotros en la práctica diaria hemos visto y observado estas úlceras y son muy prevalentes en nuestros hospitales. Para que se desarrolle una úlcera por presión, existen factores. Los podemos clasificar en intrínsecos, que son propios del paciente, y factores extrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos tenemos la edad avanzada, el tabaquismo, el pacientes con el hábito alcohólico, y dentro de estas tres, el más importante, la edad avanzada, lo cual hace que el paciente sea dependiente para poder movilizarse y cambiar su posición. También patologías asociadas como la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica, las cardiopatías, que hacen que el paciente sea más dificultoso para el paciente poder hacer sus cambios posturales. Las alteraciones sensitivo-motoras, como los pacientes con complicaciones tardías en diabetes mellitus o los pacientes con traumatismo vértebro-medular, cuya alteración sensitiva es de importancia. Las alteraciones nutricionales y dentro de esta nos encontramos principalmente la hipoalbuminemia. Y las alteraciones cutáneas. Tenemos diversas enfermedades propias de la piel que lo que van a generar es romper la barrera física que tiene la piel de protección y esto va a ser un factor predisponente de estas úlceras por presión. Dentro de los factores extrínsecos tenemos la humedad, por ejemplo, los pacientes con incontinencia urinaria fecal, entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes. También el correcto tendido de las camas, porque los pliegues, objetos extraños en las ropas o en las colchas, en las sábanas de los pacientes, pueden promover a que haya una mayor fuerza de cizallamiento y fuerzas tangenciales que promuevan la aparición de úlceras por presión. Los fármacos, como los sedantes, que lo que van a hacer es que el paciente, al mantenerse sedado, no puede hacer sus cambios posturales, y también vasoconstrictores, que como ya les había indicado, hay un proceso de isquemia, que con los vasoconstrictores se incrementa y entonces la necrosis es mayor. Esta exposición está dirigida hacia el manejo que debemos realizar en las úlceras por presión. Entonces, en todo paciente, antes de generarse una úlcera por presión o antes de que aparezcan más úlceras por presión, debemos tomar las medidas generales, todo el personal de salud. Primero, el control de la humedad. Los pacientes con incontinencia urinaria o fecal deben ser correctamente vigilados para realizar el adecuado cambio de pañales. El control de la espasticidad. Recordemos que los pacientes en estado de postración requieren, requieren el apoyo del personal de rehabilitación, porque no solamente hay espasticidad, sino también las articulaciones, al no movilizarse, entran en un proceso de anquilosarse. Entonces, es importante hacerles la interconsulta de este servicio.
La distribución adecuada de la presión es muy importante. Los colchones antiescaras o colchones neumáticos y los cojines para sillas de ruedas nos ayudan en esta actividad para poder distribuir la presión adecuadamente y disminuir el riesgo de aparición de úlceras por presión. El protocolo de alivio de presión es básico. Tenemos que realizar la movilización mínimamente cada 2 horas cuando un paciente se encuentra en una cama en estado de postración o cada 10 minutos cuando el paciente se encuentra en una silla de ruedas. La escala de Braden es una escala que nos ayuda a medir el riesgo de padecer una úlcera por presión. Por lo tanto, se debe realizar al ingreso de un paciente a hospitalización. Y es muy importante mejorar el estado nutricional, sobre todo en pacientes adultos mayores, quienes por temas odontológicos o temas de inapetencia vienen con cuadros de hipoalbuminemia y que no favorecen el cierre por segunda intención o cualquier otro tratamiento que podamos darle. Estas son las medidas generales. Entonces, aquí unas imágenes, por ejemplo, un paciente que se encuentra en estado de postración, siempre hay que estar atentos al cambio de pañales, porque recordemos que muchos de ellos ya no contienen la orina o las heces. Tenemos que tener también bastante cuidado que esta zona se mantenga seca y limpia. El uso de colchón antiescara, que no solamente es colocar el colchón, tengamos en cuenta que siempre debe estar conectado porque este tiene un sistema que cambia las presiones cada cierto tiempo. También es importante, como les decía, el apoyo de rehabilitación para hacer los cambios, para realizar o evitar, realizar actividades que eviten la espasticidad y también evitar que las articulaciones entren en un proceso de anquilosis. Y este es el correcto o la manera correcta de cómo debería verse una cama de hospitalización, con las sábanas bien tendidas, sin objetos extraños, porque eso nos favorece a que el paciente no desarrolle una úlcera por presión. Entonces, recordemos que básicamente describimos 4 grados de úlceras por presión. El tratamiento para las úlceras de primer y segundo grado, que son estas, en la figura A podemos ver un eritema que al hacer dígito presión no blanquea, ese es un grado 1, donde solamente la epidermis ha sido alterada. El grado 2, en la figura B, como podrán observar, donde ha habido una alteración ya de la epidermis y parcialmente de la dermis. Entonces, en estos 2 grados, el objetivo no es realizar un tratamiento quirúrgico como tal, sino lograr un lecho viable con tejido de granulación que pueda cerrar por segunda intención o pueda reepitelizar. Entonces, para lograr este lecho viable, nosotros en el mercado actualmente tenemos diversos apósitos activos. En nuestros hospitales contamos con la ya muy conocida sulfadiazina de plata, la cual tiene un tiempo de vida de 12 horas. Esta sulfadiazina sirve como un debridante químico que va a retirar todo el tejido fibrinoide necrótico de las úlceras y va a dejarnos un lecho viable, como se observa en esta imagen, un lecho viable con tejido de granulación que puede cerrar por segunda intención. Igual tenemos aquí, este es un, este es un hidrocoloide, lo podemos encontrar en varias marcas, que tiene varias funciones. Este es un apósito activo muy conocido, se puede encontrar en varios hospitales, que lo que nos va a ofertar es, además de darle un colchón a las zonas donde tenemos prominencias óseas, le va a dar la adecuada temperatura y humedad a la zona para que las heridas puedan curar o reepitelizar por segunda intención. Entonces, en unas úlceras de primer y segundo grado, el tratamiento es más conservador. No es un tratamiento agresivo y es un tratamiento que se puede revertir y se puede curar incluso en el domicilio, además de las medidas generales ya mencionadas. Sin embargo, cuando ya tenemos úlceras de este tipo, las de tercer grado, como estamos viendo en la figura C, cuando la dermis ya ha sido comprometida y llegamos al tejido celular subcutáneo, o en la figura D, que es uno de cuarto grado, donde ya tenemos compromiso de músculo y hueso, el tratamiento ya debe ser valorado. Se puede hacer un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico como tal, con reconstrucción. ¿De qué depende? Se debe valorar al paciente, si este paciente es candidato o no es candidato. Por ejemplo, ver el estado nutricional, si la albúmina está en los valores mínimos necesarios para que este paciente pueda ser reconstruido
si este paciente va a tolerar ciertas posiciones en el postoperatorio, si el riesgo de este paciente para entrar a sala de operaciones es mínimo y el beneficio va a ser mayor, o valorar simplemente el estado general del paciente. Si el paciente no cumple con estas indicaciones, entonces es mejor llevar un tratamiento conservador como lo hacemos con el primer y segundo grado, que va a llevar mayor tiempo para que estas úlceras puedan aparecer o podamos tener lechos con tejido de granulación, sí nos va a tomar tiempo, pero se puede realizar. Sin embargo, hay pacientes que sí son candidatos, que pueden tolerar lo que les he mencionado, entonces puede llevar a un tratamiento quirúrgico como tal. La idea del tratamiento quirúrgico es que si tenemos un lecho, como en esta imagen, con abundante fibrina, un lecho sucio, realicemos una limpieza quirúrgica o obviamente tendría que ser en sala de operaciones, donde podamos dejar un lecho limpio. Lecho limpio, o sea, se refiere a no tener fibrina, no tener tejido necrótico y tener un lecho completamente vascular, que sea viable. Ahora, cuando ya realizamos esta limpieza quirúrgica, podemos hacer la cobertura por diversos mecanismos. Tenemos los colgajos musculares, los colgajos musculocutáneos, los colgajos fasciocutáneos, los colgajos microquirúrgicos o colgajos libres. También podemos usar expansores tisulares o hacer un cierre terciario de las heridas. Sin embargo, de todas estas opciones que les menciono, la mejor técnica es realizar los colgajos musculocutáneos. Estos, aparte de tener un buen volumen, son más resistentes a las infecciones y también son resistentes a este tipo de úlceras. ¿Se pueden realizar injertos? Sí, se pueden realizar injertos. Por ejemplo, aquí les muestro en esta imagen los injertos. ¿Qué son? Los injertos son una capa de epidermis con una porción de dermis que se retiran de la piel y estos se colocan sobre este lecho que ya hemos debridado y en un plan de 7 días debería prender este injerto. Pero en estos casos ha demostrado que hay un fracaso entre el 30 y 70%. Aquí en la parte inferior, aquí tenemos un expansor tisular que se utiliza en varias patologías. También se puede utilizar en esta, pero no es de acceso para todos los pacientes y son costosos si se quiere hacer de manera privada. Aquí en la imagen superior podemos observar colgajos locales, ¿no? Por ejemplo, tenemos una úlcera que se va a realizar la limpieza quirúrgica en forma de un rombo, entonces se hace un colgajo de rotación. Son colgajos pequeños para úlceras pequeñas, que son los que mejor eficacia han demostrado en el tiempo que se han realizado la reconstrucción de úlceras por presión. Entonces, en nuestro servicio realizamos este tipo de colgajos, así como el doctor Basualdo lo muestra en su artículo. Por ejemplo, aquí tenemos una úlcera sacra y una úlcera trocantérica izquierda, la cual va a ir a debridamiento, se tiene que limpiar completamente este lecho. Como ven, aquí hay tejido fibrinoide, tejido sucio, se tiene que limpiar y aquí se han rotado 3 colgajos, 2 colgajos glúteos y un colgajo superior que es fasciocutáneo. Si ustedes se dan cuenta, este paciente está en decúbito ventral. Entonces, ¿cuánto tiempo debe permanecer en esta posición? Aproximadamente entre 14 y 21 días. Y no todos los pacientes pueden permanecer o mantener esta posición. Por ello que debemos evaluar adecuadamente a los pacientes. Ya aquí tenemos en la tercera imagen el posoperatorio, donde el paciente tiene sus colgajos viables con una pequeña dehiscencia, pero todos los colgajos viables. Entonces, esta es una cirugía exitosa para úlceras gigantes. Aquí, en estas imágenes, igual tenemos úlceras trocantéricas, grado 4, que llegan hasta el hueso, donde se han rotado colgajos de fascia lata, como pueden observar, y en la zona donante se cierra con injerto de piel. Y en este caso, la zona donante es que se cierra por primera intención. Pueden observar que en el posoperatorio los colgajos han sido exitosos. Ciertamente, con eso quiero decirles que cuando se hace una reconstrucción quirúrgica se debe valorar adecuadamente al paciente y ver que los colgajos son la mejor opción, pero no todos son candidatos por el posoperatorio que es dificultoso. En conclusión,
Tengamos en cuenta que todos somos personal de salud, todos debemos tener en cuenta que desde el momento que un paciente ingresa al servicio, todos somos responsables de él. Entonces, las medidas generales nos ayudan a prevenir y la mejor manera de evitar tener una úlcera por presión es la prevención. Eso sería todo. Gracias.